Hola, buenas tardes. Soy Javier Torres Rimundo, presidente de la Fundación Carolina Torres Palero. Esta fundación se creó hace 7 años con motivo de un hecho trágico, que fue el fallecimiento de nuestra hija Carolina en un accidente de tráfico. Y bueno, ella se quería dedicar al audiovisual, estaba en el último curso de la carrera de audiovisual. Pues decidimos que la generosidad que ella tenía, que era una persona muy solidaria, muy generosa, pues que de alguna forma llegara a todos esos compañeros que no tienen la suerte de poder tener bueno, pues una productora detrás que les anime y les ayude en todos sus trabajos, pues darles ese pequeño empujoncito. Pues queríamos crear un centro que de alguna forma aglutinara de alguna forma ese talento que llevan los chicos dentro y que pudieran exponer. La Fundación tiene 3 pilares, que es el audiovisual, la escena y la literatura, digamos porque las tres piezas fundamentales forman el triángulo, que es el logo de la Fundación. Aquí tenemos la sala de exposiciones. Nuestra sala de exposiciones está pensada precisamente pues, para dar un poco de oportunidad a todos los creadores, sobre todo desconocidos. Da igual la edad, aquí no importa si son jóvenes, si son mayores. De hecho, hemos llegado a tener a un joven de 80 años con una propuesta muy interesante. El Centro Cultural, lógicamente, ha creado pues varios espacios. Entre ellos tenemos 2 salas. La sala pequeña, que se la hemos dedicado a María Luisa Merlo, está dedicada a teatro de pequeño formato y también sirve de sala de proyección. Vamos a pasar a la sala de Carolina Torres, la que es dedicada lógicamente a mi hija. En ella hacemos todo lo de gran formato, ¿no? El teatro, la danza, hacemos música. Ahora precisamente aquí en la sala grande tenemos al grupo de improvisación Spontan y vamos a ver qué es lo que están haciendo. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Es una escuela de improvisación que tienen aquí prácticamente su sede porque vienen a ensayar 3 días a la semana y luego una vez al mes exponen justamente todo lo que ellos han estado realizando con el tema de improvisación. Queremos que el centro cultural esté siempre vivo y esté siempre bueno, pensado para hacer actividades continuamente, ¿no?